costumbres para poder incorporarse a la ciudadanía y gozar de los beneficios de la modernidad. Bueno, esa imagen que todos tenemos que pasar por el área y todos tenemos que ser idénticos ha hecho crisis a fin del siglo XX. Explicar el porqué de esto sería demasiado largo, simplemente diría que dentro del capitalismo estamos transitando una nueva etapa, ¿no? Y el capitalismo surgió como capitalismo mercantil en el siglo XVI, transitó una segunda fase fundamental, la fase industrial a fines del siglo XVIII, y 2 siglos después, a fines del siglo XX, transitamos a una nueva etapa denominada la sociedad de información. A diferencia de la sociedad de la información, hay una tendencia inversa por la cual lo diverso es económicamente viable y las bases de la economía tienen como una fuente fundamental la diversidad. Creo que son esos cambios de fondo los que dan la base para que sea posible concebir un mundo en que, por ejemplo, pueda haber una nación, unitaria y al mismo tiempo diversa culturalmente. Y creo que una gran ventaja comparativa para incorporarnos a la economía y la sociedad que se está expandiendo es nuestra diversidad. En la fase industrial, la diversidad era una calamidad para nosotros porque para ser exitoso económicamente dentro del paradigma industrializante era necesario homogeneizarlo todo. La nueva economía, la economía de la información que se despliega ya no requiere de homogeneidad, al contrario, la diversidad es una ventaja comparativa. Y la extrema diversidad ecológica, geográfica, natural, cultural de nuestro país es un tremendo potencial de riqueza. Que se realice requiere de políticas concretas, pero está esa base. Y por lo tanto creo que ya el problema no es verlos como enfrentados o uno u otro, sino que podemos enriquecernos teniendo lo uno y lo otro. Bueno. Sí, la señora atrás. Doctor Manrique, volviendo al tema de España, quisiera preguntarle por qué los españoles ponían a sus hijos nacidos en América los nombres de las provincias españolas. ¿A qué se debe eso? Gracias. Gracias. Bueno, en muchos casos tiene que ver con la propia añoranza de la tierra que se ha dejado, ¿no? Esto sucede creo que en todo proceso de conquista. New York, Nueva York, es la Nueva York, el virreinato que se crea al norte del Perú tiene el nombre de Nueva Granada, el virreinato de México originalmente se llamaba Nueva España, y de la misma manera como se reproducen los topónimos en América, también, y esto sucede particularmente con personas que tienen una identidad no conocida o por el contrario que quieren borrar un origen dudoso o de escasa prosapía, adoptar nombres como Trujillo, Valencia, etcétera, da un cierto estatus, ¿no? Creo que esa es la razón. Acá, señor. Gracias. Buenas noches. Profesor Manrique, en cuanto a las representaciones teatrales, en el mundo cristiano católico siempre estaba la religiosidad. ¿Cuál es la diferencia con el mundo árabe en sus representaciones y en su arte en general? Gracias. Ya. Bueno, no conozco tanto del arte teatral musulmán como para poder opinar sobre el tema, ¿no? De lo que sí podría hablar es de una transposición interesante que se produce en las representaciones religiosas. Digamos, para la evangelización se utilizan mucho formas dramáticas, especialmente los autos sacramentales, pero también fiestas populares. Y hay una obra que es muy importante en España que se sigue escenificando hasta ahora y que también va a pegar mucho en América, que es el baile de moros y cristianos, que todavía se sigue escenificando acá en América.
Pocos años después de la conquista ya se registra a Hernán Cortés en México, identificando moros y cristianos. Y lo mismo en el Perú, Pizarro y los conquistadores participan y organizan estas representaciones de moros y cristianos. Pero hay un pequeño problema, ¿no? ¿De dónde sacamos moros cuando han sido proscritos? Es interesante que se pone a los indígenas en la situación de moros. Y esto va a dar lugar a una superposición que es fascinante en un personaje que sigue siendo un arquetipo importantísimo en las fiestas populares andinas, que es Santiago. Santiago, bueno, según la Biblia es apóstol, acompañante de Cristo. Las investigaciones dicen que podría ser Yago, ¿no? Santiago. Y en España hay una tradición por la cual milagrosamente Santiago apareció en España y evangelizó en España. Y de acuerdo a esta tradición, Santiago murió en el norte de España, en un sitio desconocido, pero se ubicó su tumba porque una estrella se detuvo sobre su tumba. ¿En qué sitio? Compostela. Compostela es Campus Stellae, el campo de la estrella. Se construye el gran monasterio de Santiago de Compostela, que se va a convertir en el segundo centro de peregrinación de Europa. El primero es en Roma, el segundo es Santiago de Compostela. Y se construye una ruta de peregrinación, que es una ruta de comercio también, que va desde Europa Oriental hasta España, atravesando miles de kilómetros, el camino de los romeros. Un romero viene de Roma, ¿no? De estos peregrinos que hacen la peregrinación. Y Santiago se va a convertir para los españoles en el arquetipo de la lucha contra los musulmanes, de ahí el nombre de Santiago Matamoros. Incluso hay varias provincias que tienen el nombre de Matamoros. La más importante en Cuba, Santiago Matamoros. El que acompaña a los cristianos, que combate y mata a los moros. Pero ese Santiago Matamoros, llegado a América, se convierte en el Santiago Mataindios. En muchos de los relatos, por ejemplo, para romper el cerco de el Cusco, aparece Santiago vestido con su vestimenta blanca, su capa blanca y su caballo blanco para combatir junto con los españoles. Dicho sea de paso, estos todos son atributos de Mahoma, ¿no? El caballo blanco, la capa, etcétera, y los especialistas dicen que la peregrinación a Compostela es una respuesta a la peregrinación a la Meca, que es una de las 5 obligaciones que tiene un creyente. Pero este Santiago mataindios, convertido en mataindios por los conquistadores, va a ser incorporado por los indígenas también a su propio panteón. Y Santiago se va a convertir, por ejemplo, en el patrón del trueno. Según dicen los especialistas, hay una elaboración sincrética de Illapa, una divinidad andina que es la divinidad del rayo. Y Santiago con su arcabuz, el rayo. Y en mi tierra, en la Sierra Central, la gran fiesta es el Santiago. O la herranza, ¿no? La ceremonia de marcado del ganado. Y a Santiago Matamoros, Santiago Mataindios, lo vemos incorporado al mundo religioso indígena como un patrón del ganado. Este tipo de intercambios y préstamos fascinantes que construyen pues las identidades. Existe guerra y conflicto, pero también existen estos intercambios, estas negociaciones, estas apropiaciones, ¿no? Que hacen tan rica, tan fascinante el mundo de lo cultural. Profesor, buenas noches. Profesor, ¿hay alguna semejanza entre la forma como los españoles conquistaron al Perú con la forma como el Islam conquistó España? Gracias. Yo diría, no lo había pensado, pero trato de elaborar sobre la marcha.
Comenzaría más bien por las diferencias, ¿no? La expansión del Islam, como decía, es parte de un movimiento muy amplio de expansión religiosa dentro de un reino que está profundamente fragmentado. Bueno, ahí puede haber una analogía, ¿no? Cuando los conquistadores españoles conquistan el mundo andino, repiten, bueno, Pizarro fue miembro de la hueste de Hernán Cortés y creo que aprendió cosas que aplicó acá también, ¿no? Cortés, para conquistar a los aztecas, se mueve muy hábilmente entablando alianzas con reinos enfrentados a los aztecas. Chichimecas, tlaxcaltecas, etcétera, son aliados de Cortés contra los aztecas. Bueno, las investigaciones de Valdemar y Espinosa Soriano han mostrado que acá Pizarro se alía con los huancas, con los chachapoyas, los canaris, chimúes, que contribuyen por odio a los dominadores incas en la conquista. Algo semejante a lo que decíamos sobre Aquila, que mete a los musulmanes como aliados y termina desembarcado, ¿no? Por otra parte, el factor religioso es importante, ¿no? Después de todo, la justificación última ideológica de la conquista es la evangelización, ¿no? Es decir, eso es una razón teológica importante incluso para Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas piensa que no hay derecho a hacer la guerra a los indios, pero sí hay derecho a la conquista. ¿Por qué? Porque la conquista es el camino a través del cual Dios va, es un proceso que Dios ha puesto en marcha para que vía la conquista los indios conozcan la palabra revelada y pueden salvar sus almas inmortales, ¿no? Los paganos se van a ir al infierno por no reconocer a Dios. Pero es vía la conquista que es posible que se haya evangelizados y esto salve sus almas inmortales, ¿no? Entonces el papel de la religión creo que es muy importante también en el proceso de la conquista, ¿no? Y bueno, está todo este universo de intercambios, conflicto, pero también de intercambios, circulación de elementos en una dirección y en la otra, ¿no? Recibimos el toro, pero les dimos la papa, ¿no? Que cambió la historia de Occidente, por ejemplo. Nelson Manrique, muchas gracias.